con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente Susi Carbó dándoles una cordial bienvenida a su espacio Charlas Trendy aquí en Telecaribe, que en el día de hoy presenta un invitado que nos va a traer propuestas para nosotros los costeños, los colombianos. Rafael Nieto Loaiza, bienvenido a Charlas Trendy. Susi, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para ti y para todos los que nos están viendo en Charlas Trendy en Telecaribe. ¿Qué hace Rafael Nieto Loaiza por estos días en la costa? Vine a hacer política. Fundamentalmente, vine a hablar con los ciudadanos, a identificar problemas y necesidades y a buscar con ellos soluciones. Y lo hacemos con los jóvenes en particular y en los barrios más vulnerables, porque la política hay que hacerla con los más necesitados, buscando soluciones para todos. Es tradicional en nuestro espacio que nuestros invitados se autodefinan. ¿Quién es Rafael Nieto Loaiza en sus propias palabras? Esa es una pregunta dificilísima. Yo creo que es una de esas, siempre me parece muy difícil, me parece que atenta contra el pudor. A mí me da pena hablar de mí mismo, pero puesto en ese problema... Por eso pregunto, en sus palabras, no lo que dice la hoja de vida. No, yo soy de profesión y oficio, un abogado, socioeconomista, experto en temas de derecho internacional, de derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional público, que se ha dedicado a esos asuntos y a los de la justicia en Colombia y afuera. He sido consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de justicia y seguridad en distintos países de América Latina. Soy un pequeño empresario que se ha dedicado fundamentalmente a trabajar con comunidades en los lugares más recónditos del país, buscando que haya ambientes favorables para el desarrollo productivo, para la generación de empresa y para la creación de empleo y la superación de pobreza. Soy un analista de los acontecimientos nacionales y tengo una columna que hoy es la más publicada en el país. La publican 12 diarios en Colombia y me dedico todas las semanas unas horas a producir esa columna, a pensarla con cuidado, a proponer soluciones. Pegado a eso, decidí hace unos años, con ocasión del plebiscito, meterme a la política, porque pienso que Colombia necesita nuevos liderazgos, que no sean políticos de oficio, que conozcan lo que es crear empresa y tener que pagar una nómina, y que sepan las dificultades que hay para eso, sobre todo para los micro y los pequeños empresarios, y que además proponga un liderazgo transparente, renovador, que no tenga nada que ver con la clase política tradicional y que genere soluciones concretas para un país que las necesita, más allá de las divisiones, de la polarización, de las diferencias y sobre todo más allá de los odios. Y en lo personal, soy un feliz padre de 2 niños, una niña de 13 y 11 años, que son el motivo de mi felicidad, un deportista obsesivo, corredor de maratones, no tan buen ciclista, pero hago triatlones, y que cree que el deporte resulta fundamental en la vida porque enseña esfuerzo, persistencia, disciplina y visión de mediano y largo alcance. Y un lector compulsivo y melómano empedernido. Ahí hay, creo, una descripción de lo que es Rafael Nieto. Vamos a hablar de lo que hablábamos extra micrófonos. Detrás de cámaras nos estabas contando acerca de tus inicios, pero ¿tienes claro el momento exacto en que deseas ser un servidor público, en que se despertó ese bichito? Desde muy chiquito siempre pensé que tenía una vocación de servicio público, pero también siempre tenía perfectamente claro que no quería ser un político de oficio, no quería dedicarme a las actividades tradicionales que ha ocurrido en Colombia con los políticos, que empiezan siendo ediles, después concejales, pasan a ser diputados, congresistas, en fin. Me parecía que eso no era lo que yo quería. Yo quería poder ejercer la profesión que estudié. Yo quería poder generar empresa y crear empleo.
yo quería conocer el país de cabo a rabo, y eso es lo que he hecho. Y solamente a partir de un conocimiento acumulado sobre la realidad del país, sobre sus necesidades, sobre sus expectativas, y de haber empezado a trabajar con mucho juicio en buscar soluciones concretas, decirle a Colombia, aquí hay un nuevo liderazgo que tiene transparencia, que tiene claridad doctrinal, que tiene compromiso de servicio público real y que busca las mejores soluciones sin tener nada que esconder. No tengo esqueletos en el closet ni cola que me pisen. En esa introducción que hace del inicio y la inquietud que nace del servicio público, me imagino que los mismos ejercicios de los roles diferentes que ha ejecutado a este mismo servicio le han dado el bagaje que usted ha querido ir adquiriendo alrededor de ese tiempo, ¿no? Sin la menor duda, y además me ha permitido conocer Colombia desde el Amazonas hasta San Andrés, del Guajira, Nariño, del Chocó al Bichada, y además sentir en las regiones más recónditas de Colombia, en los barrios más necesitados, qué es lo que verdaderamente le talla en el zapato al grueso de los ciudadanos y cómo puede uno construir soluciones. Y ese ha sido mi trabajo permanentemente, la búsqueda de soluciones que sean para todos los colombianos, y es resultado claramente de la combinación de la experiencia, del ejercicio del oficio, el ejercicio de la profesión. En este país, en este momento, hablemos no solo de Colombia, Latinoamérica en general es un continente convulsivo para hacer política. ¿En dónde cree que pueda estar la diferencia de una propuesta de Rafael Nieto? Susi, hay que decir en todo caso que estos no son los momentos más difíciles para hacer política en Colombia. Antes era peor. Es que acordémonos que acá mataron a Gaitán, para no irnos tan lejos. Más recientemente mataron a Luis Carlos Galán y a Álvaro Gómez. Hoy al menos uno cree que puede hacer política sin que corra el riesgo de que lo asesinen. De manera que uno tiende a mirar siempre su coyuntura como si fuese la más difícil, la más ardua, la más dolorosa. No es verdad. Yo creo que hoy hay mejores circunstancias y condiciones para hacer política que la que había hace unos años, donde era aún más peligroso para personas que son verticales e incorruptibles como soy yo. Eso tal vez lo primero. Lo segundo, yo creo que el país necesita básicamente de un liderazgo que tenga las siguientes consideraciones o características. 1. Conocimiento profundo del país. Conocimiento que no puede dar Bogotá. Conocimiento que solamente se construye en las regiones, en las localidades. Y no solamente en las ciudades más importantes del país. Hay que ir a la periferia para entender los problemas de Colombia. Segundo, además de poder conocer de primera mano esas realidades, haber estudiado la solución de los problemas. Y yo lo he hecho juiciosamente. Y por eso hoy me atrevo a decir que sobre prácticamente todos los temas hay un conocimiento sustantivo que me permite decir las líneas básicas son estas para encontrar soluciones. Tercero, yo tengo claridad doctrinal, tengo perfectamente definido cómo hay que defender la propuesta política. Estoy comprometido con la democracia republicana, la democracia liberal, la democracia clásica, con separación de poderes, sistemas de frenos y contrapesos, imperio de la ley, Estado de Derecho, gobierno de mayorías con protección de los derechos de las minorías. O sea, ese modelo de la democracia que es la única real, pero como han emergido tantas recientemente, hay que calificarla. 2. Una defensa profunda de la libertad. La libertad es lo que define la condición del ser humano. El ser humano que no se le permite ser libre pierde dignidad y no se puede desarrollar. Es porque somos libres que somos responsables. A quien se le resta la libertad deja de ser responsable de su vida y de los actos que realiza. Creo que la libertad es la condición sine qua non, la condición indispensable para el desarrollo del ser humano. Y 3, creo que la economía de mercado es el mejor mecanismo para resolver los problemas de pobreza e inequidad en nuestras sociedades. Pero mi propuesta es un modelo de capitalismo popular, con énfasis en los más vulnerables, con énfasis en los micro y los pequeños empresarios, con énfasis en la generación de oportunidades reales a partir de educación de calidad y pertinente para los ciudadanos, con énfasis
en facilitarle la vida a los nuevos emprendedores. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, porque en países como los nuestros, Susi, no hay mejor política social que crear empleo. Y ahí es donde deberíamos estar dedicados. Hay que crear tanto empleo como sea posible, de la manera más rápida que sea posible. Y esa sí es una solución estructural para la pobreza. Luego, las ideas doctrinales sobre las cuales creo que hay que hacer política, las tengo perfectamente claras. Y por último, hay unas condiciones del liderazgo que yo creo que son fundamentales. La primera, la coherencia. Yo soy políticamente incorrecto porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y en política eso es rarísimo. Rarísimo. Y no voy dando volteretas por todas partes. Primero. Segundo, verdadera vocación de servicio público. Yo no hago política ni por ego, ni por vanidad, ni para hacerme rico. Yo no he dependido de contratos con el Estado, ni de la burocracia, ni de los partidos políticos. He dependido de mi trabajo y de mi oficio, y de mi actividad de pequeño empresario. Tercero, yo creo sinceramente que se necesita lo que Álvaro Gómez calificaba como talante, como carácter. Yo creo que el país está aburrido de tibios, de grises, de cobardones, de acomodados. Necesita gente que hable con claridad, con firmeza, defienda esas posiciones argumentadamente. Pero al mismo tiempo soy respetuoso, soy dialéctico. Creo sinceramente que la política y la democracia pasan por la palabra, por el diálogo, por el argumento, por el debate de ideas. Y por eso me niego a hacer esa política tan colombiana de los ataques personales y de los odios. Yo creo que lo que necesita el país es soluciones concretas para los problemas reales y no discusiones políticas menores. Bien, ustedes escucharon un breve resumen casi que de su propuesta. Nosotros vamos a hacer en este momento un breve corte a nuestros compromisos comerciales. Los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por Instagram Live. De aquí no se muevan, ya regresamos en un momentico en Charlas Trending. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Bien amigos, continuamos aquí en Charlas Trendy. Como ustedes están viendo, nuestro invitado VIP, Rafael Nieto Loaiza. Rafael, hablábamos en ese primer bloque de lo que es el bosquejo de tu propuesta. Hablabas de conocer a un país como Colombia de punta a punta. Desde esa experiencia, ¿cuál es la zona que merece mayor atención de Colombia? No, yo te diría que hay necesidades en todo el país y que no hay regiones que tengan aún más necesidades que otras. Es verdad que hay regiones con mejor desarrollo y con menos pobreza. Y si de pobreza se trata, hay que decir que las dos zonas donde hay mayor acumulación de pobreza son las dos zonas costeras de Colombia, la región Caribe y el suroccidente colombiano. Es ahí donde se concentra más la pobreza en general que en el resto del país. Pero hay otras zonas del país que no tienen los problemas de pobreza y en cambio tienen profundos problemas de seguridad y sus necesidades por tanto son otras. Y en cada una de ellas vas encontrando que hay una caracterización singular porque Colombia es un país de regiones SUSI y no se puede gobernar desde la mirada permanente al blanco estómago bogotano. Hay que ser capaces de mirar al país desde las regiones. En cuanto a esas respuestas regionales y teniendo en cuenta cómo arranca su respuesta a mi inquietud, vamos entonces a centrar nuestra mirada en la costa atlántica, en la costa Caribe. ¿Qué opina usted de este momento que está atravesando la costa atlántica y cuál es concretamente la propuesta para nosotros y para poder convocar estos 8 departamentos que tiene la costa atlántica? Primer problema de la costa Caribe,
cómo generamos riqueza, cómo creamos empleo y, por tanto, cómo disminuimos la pobreza. La pregunta, por tanto, es ¿cuáles son los grandes dinamizadores de la economía de la costa caribe? En mi opinión, se requieren varias cosas. Una, reconocer la vocación turística de la zona caribe. Mar y playa de entrada, pero además, ojo, no se debería olvidar, con la posibilidad de ese turismo de carácter histórico que tiene Cartagena o el casco viejo de Santa Marta o el turismo arqueológico que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta también. Y la posibilidad de hacer un desarrollo integrado que potencie el turismo. Segundo, en los departamentos más cercanos a la costa, una vocación exportadora. Fíjese lo curioso, Susi, de un país como Colombia. En el grueso del mundo, las grandes ciudades están sobre ríos navegables y sobre las costas. En Colombia, 4 de las 6 ciudades principales están en la mitad de los cerros andinos, a centenares de kilómetros de ríos navegables y de costas. Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá. Las únicas 2 ciudades importantes del país que están sobre las costas son Barranquilla y Cartagena. Estar situado sobre una costa debería pensar siempre hacia afuera. Es decir, yo creo que otro de los desafíos que tiene el Caribe colombiano es reconocerse como una región que tiene vocación exportadora y, por tanto, buscar que se asienten en el territorio de los departamentos costeros las empresas y las industrias que deberían estar exportando hacia afuera. Entre otras cosas, baja sustantivamente los costos. Piense usted en producir en Bucaramanga, en Cali o en Bogotá y tener que mover los productos centenares de kilómetros a un costo altísimo hasta los puertos para poder exportar. Bueno, hay unas ventajas estratégicas que hay que aprovechar y ahí hay una segunda vocación de productividad. Tercero, claramente algunos de estos departamentos tienen una vocación agropecuaria y hay que potenciarla y tienen los problemas que tiene el campo colombiano. Las vías terciarias son prácticamente inexistentes o de muy mala calidad. Los campesinos y los ganaderos tienen enormes dificultades para llevar sus productos a los centros municipales donde se los compran y dependen de un único comprador. El agua está mal manejada. Se necesitan carreteras terciarias, centros de acopio, distritos de riego. Pero además se necesitan, por supuesto, subsidios para la compra de insumos y la posibilidad de acceder a crédito a mediano y a largo plazo a tasas preferenciales y capacitación técnica, porque nuestra productividad en general en el campo colombiano es muy baja. Son más productivos los costarricenses o los peruanos para hacer un ejercicio comparado en América Latina y eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Potenciar esa vocación agropecuaria es fundamental y yo diría que ahí están los 3 grandes motores que deberían ser del desarrollo de la costa caribe colombiana. Con un cuarto elemento que quiero poner sobre la mesa. Aquí hay una vocación también de minería que no debería desaprovecharse. Yo soy de los que está convencido de que se puede hacer minería medioambientalmente sostenible y que hay que aprovechar esa riqueza que está en el subsuelo, siempre y cuando se haga protegiendo el agua, haciendo reforestación, cerrando bien las minas y haciendo la recuperación que corresponde. Pero sería una locura que un país como el nuestro, con tantas necesidades, dejara tanta riqueza escondida en el subsuelo. Hay, evidentemente, como lo muestra el carbón, una vocación que también es minera y que tenemos que aprovechar. Yo diría que ahí hay unos 4 elementos hoy y actuales que deberían mostrar la vocación económica del departamento. Pero hay un quinto elemento que nunca está planteado sobre la mesa porque, curiosamente, repito, siendo Colombia un país con 2 grandes costas, somos un país fundamentalmente andino. ¿Cómo es que no hay flota pesquera en las costas colombianas? ¿Cómo un país que tiene acceso a los 2 océanos no tiene una flota pesquera verdaderamente importante haciendo la tarea? Pues no la tenemos, porque nosotros nos hemos mirado hacia afuera, nos miramos hacia adentro permanentemente. Hay que mirar a nuestros mares y aprovecharlos. Eso en relación con lo que creo que deberían ser los motores del desarrollo económico. Ahora, dicho esto, nada de eso va a funcionar si seguimos teniendo la misma clase política tradicional corrupta que hemos tenido en todo el país, pero especialmente grave en la costa caribe colombiana. Desafortunadamente los políticos costeños, con excepciones, tienen muy mala fama bien ganada.
¿Hay responsabilidad del Estado? Sí. ¿Por qué? Porque el sistema de administración de justicia no opera bien, porque se dejan casi siempre en impunidad los delitos de cuello blanco, los delitos de los corruptos, pero hay también responsabilidad ciudadana, porque la verdad es que se siguen votando por los mismos políticos corruptos. En esa medida, cuénteme entonces qué piensa hacer para enamorar la costa atlántica usted. Yo quiero proponerle a la costa atlántica algunas cosas puntuales, inmediatas, que se pueden ejecutar rápidamente. Uno, yo creo que hay que terminar la conectividad en carreteras de doble vía, de 4G, entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Esa conexión es fundamental. Dos, yo creo que se requiere un nuevo aeropuerto entre Cartagena y Barranquilla. Los dos que existen en las dos ciudades no cumplen las características que deberían tener con esta vocación de desarrollo. Tres, hay que resolver el problema de la navegación en el Canal del Dique y el acceso al puerto de Barranquilla, de manera definitiva. Hay que hacer un trabajo que logre rescatar ese problema que es gravísimo y que hace que el puerto de Barranquilla tenga unas dificultades de calado que le impiden el desarrollo que tiene hacia futuro. Cuatro, hay que asegurar la navegabilidad del río Magdalena, que es vital. Esa es una gran autopista, sin peajes y sin los problemas que pueden tener las carreteras en una geografía tan ardua como la nuestra. Yo creo que esos proyectos de infraestructura son vitales. Pero hecho este ejercicio, yo creo que hay que hacer otras cosas. Si a mí me preguntan de todas las necesidades básicas insatisfechas que tiene la región, ¿cuáles son las más importantes? Yo diría que fundamentalmente dos. Hay que garantizarle a todos los costeños acceso a agua potable, que es inexplicable que no la tengan, por un lado, y a alcantarillado. Esa es una tarea que resulta básica y que resulta fundamental. Tercero, hay que asegurar que lo que se mejoró en materia de seguridad ciudadana no se deteriore. Estamos empezando a ver cómo esto se va erosionando y empezamos a tener los problemas que teníamos antaño. No podemos permitir que tal cosa ocurra. La gente, no solamente en la costa, pero también en la costa, tiene que tener la garantía de que sale por la mañana a buscar el pan para llevar a su hogar y va a regresar a su casa sano y salvo terminando la jornada. Y ese es un tercer elemento. No podemos permitir que se deteriore la seguridad ciudadana. Y hay un cuarto elemento y muy importante. Yo creo que hay que hacer un enorme trabajo en materia de vivienda. El 10% de la población en Colombia no tiene vivienda propia y el 27% necesita mejoramiento de vivienda. Y muchas veces ese mejoramiento de vivienda no se puede hacer porque no hay títulos sobre la tierra en la que está la vivienda y el Estado, por tanto, no puede gastar para hacer ese mejoramiento. Hay que resolver ese problema de fondo. Bien, ya ustedes se escucharon y allí va enfocada la encuesta de la semana. Ustedes están escuchando esta propuesta. Los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, a través de nuestro canal Telecaribe, ya han ido a averiguar las diferentes propuestas de los candidatos, de la persona que quiere regir los destinos de nuestro país. Esperamos para que conteste en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Y mientras tanto, hacemos nuestra segunda pausa aquí en Charlas Trendy y ya regresamos. Regresamos a la parte final de Charlas Trendy. En esta vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado. Al principio él se definía como deportista. Bueno, de hecho es un abogado exitoso que ama su carrera. ¿Cuál es la parte del derecho, por ejemplo, que más lo apasiona de las diferentes especializaciones que tiene? El derecho público. A mí lo que me gusta es el derecho que tiene relación con el Estado. El derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho administrativo. Eso es lo que me gusta. El derecho privado me da perecita. En el área de los deportes, bien dijo que era triatlonista, pero de las tres disciplinas, ¿cuál es la favorita? Básicamente soy corredor. Yo lo que soy es un maratonista. Llevo 13 maratones de 42.2 kilómetros. Logré clasificar a la maratón de Boston, que es como el paraíso de los que corremos.
Eso me produjo una gran satisfacción. En cuanto a comidas, si quieren atenderlo a cuerpo de rey, como decimos aquí en la costa, ¿cuál es esa infaltable en su mesa? Las lentejas con arroz y huevo frito. Y ojalá con un poquito de aguacate al lado. Eso es lo más rico que hay. A mí que no me cambio por nada. Usted piensa, mire, es el plato más sencillo y más sabroso. Lentejas, arroz, huevo frito y ojalá con aguacate. Se definió como melómano, la música favorita. No, ahí no tengo música favorita. Me gusta todo dependiendo de las circunstancias y dependiendo del momento. Me encanta la música clásica, me encanta la salsa vieja, la salsa de la Fania, la salsa de la Boe, de Rubén Blades. Eso me encanta. ¿Por qué Rafael Nieto es una opción? Porque yo verdaderamente no soy el político de oficio, sino el que puede hacer la renovación, porque tengo vocación de servicio público, porque tengo una ética incorruptible, un respeto profundo por los recursos del Estado, porque sé que los recursos del Estado son los míos, Susi, los suyos, los de aquellos que nos están viendo en Telecaribe, porque tengo clarísimo compromiso de servicio público, porque tengo carácter y liderazgo para enfrentarme a los violentos y a los corruptos, porque soy verdaderamente un demócrata. Rafael Nieto, ¿cómo le gustaría ser recordado el día que ya haya logrado todos esos propósitos que tiene? Como un hombre que verdaderamente se la jugó por hacer una Colombia más justa, más segura y más próspera para todos los colombianos. Bueno, candidato, desde aquí los mejores deseos y éxitos para esa campaña. Susi, muchísimas gracias a usted y muchas gracias a los que nos están viendo en Telecaribe. Vamos para adelante con Paso de Vencedores. Bien, ustedes escucharon, estas son las charlas que tenemos aquí cada miércoles a las 10 en punto. Recordarles la cita la próxima semana aquí nuevamente en Telecaribe. Hasta entonces tendremos una nueva charla muy trendy.